Creo que ahora sí quede bien, no como la de ayer. Pero bueno, podemos empezar. Entonces, ayer veíamos que el crecimiento, pues, se centra, por ejemplo, en esa cuestión del crecimiento del PIB, ¿no? La dinámica del PIB. Entonces, ayer veíamos que el crecimiento, pues, es esa dinámica del PIB. ¿Sí? Entonces, es el crecimiento económico. Entonces, trata de medir el crecimiento de la riqueza, ¿no? El PIB es riqueza, ¿sí? Entonces, el crecimiento mide ese crecimiento de la riqueza, ¿no? Que está representada por el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y ya vimos que el Producto Interno Bruto pues mide no solamente la producción, sino los ingresos y también la demanda, ¿no? Entonces, una economía en la que el Producto Interno Bruto está creciendo, pues se entiende que es una economía que se encuentra, digamos, que están creciendo sus niveles de bienestar. Sin embargo, no necesariamente, y por eso es importante la cuestión del desarrollo, ¿no? Del desarrollo y la distribución del ingreso, ¿sí? El desarrollo es un concepto un poco más amplio, ¿no? No solamente habla del crecimiento de la riqueza, sino el desarrollo de la sociedad. Y allí entran términos de educación, por ejemplo, eh, cuestiones culturales, eh, otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el desarrollo económico es más amplio. Equidad, por ejemplo, ¿no? O sea, un crecimiento económico que vaya acompañado del desarrollo de las capacidades humanas, ¿no? Del bienestar en general en términos para todo, para toda la sociedad de un país. Entonces, el desarrollo implica, es mucho más, es un concepto más amplio que el PIB. La riqueza en un país puede crecer, pero a lo mejor está concentrada en pocas manos. Entonces, el hecho de que exista crecimiento no necesariamente implica un desarrollo, digamos, equitativo, um, sí, o sea, ese aumento del bienestar para todos, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, esa es la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México tenemos mucha concentración del ingreso, ¿sí? Entonces, hay más o menos 30% de la población más rica se queda hay más o menos el 70% del Producto Interno Bruto y el 70% de la población se queda con el 30%, ¿no? Entonces, el 30% de los más ricos se queda con el 70% de la riqueza. Y el 70% desde los más pobres hasta un poquito más arriba de la clase media, se reparte solamente un 30-40%, ¿sí? Ha bajado, digamos, el índice de Gini. El índice de Gini es un indicador que nos ayuda a medir la concentración del ingreso. Entonces, la cuestión es esa, o sea, podemos tener crecimiento económico en un país, pero si ese crecimiento no es para todos, pues realmente no hay un desarrollo, si no hay escuelas, si no hay salud. En esta pandemia hemos visto que el crecimiento económico que teníamos en sexenios pasados, pues realmente era concentrado y además, aparte de poco concentrado, y además era muy inequitativo, ¿no? Entonces, esas son las preocupaciones del desarrollo, ¿no? Ahora, la cuestión del desarrollo también es dar buen empleo a la gente y que esos empleos estén bien remunerados, ¿no? Entonces, no solamente tiene que ver con ese crecimiento del PIB, sino también una cuestión de los indicadores laborales, ¿no? El desempleo, el empleo, ¿no? Nosotros sabemos que en México hay mucho desempleo informal, ¿sí? Y el desempleo informal fundamentalmente se da porque la gente no tiene otra forma de ganarse la vida y que también te vas al sector formal porque ganas más que meterte como trabajador asalariado en una empresa, ¿no? A ganando un salario mínimo, un poco más del salario mínimo.
pero esa es la idea, ¿no? Entonces, también el problema es que el sistema económico no genera los suficientes puestos de trabajo bien remunerados para la población. Entonces, además de los bajos salarios, ¿no? México es de los países, yo creo que a nivel mundial, que paga más bajos salarios todavía. Entonces, eso, si los trabajadores, si de por sí la gente que es pobre, que ahí hay unos teóricos en 1960, 50, Ragnar Nux y Myrdal, que hablan de una causación circular degenerativa. Entonces lo que dicen ellos es que la pobreza genera, digamos, un deterioro en la educación, ¿sí? Entonces, si eres pobre, no tienes acceso a buena educación, ¿no? Entonces, si no tienes educación, pues eso te va a generar un empleo menos remunerado, ¿no? Entonces, no tienes educación, tienes un empleo mal remunerado, tienes muchos hijos, por ejemplo, ¿no? Muchos hijos, entonces la gente que es pobre no tiene educación, no tiene buen empleo, tiene muchos hijos y sus hijos también van a ir repitiendo ese ciclo de la pobreza, ¿no? Entonces es un círculo de la pobreza y es degenerativo, ¿no? Entonces eso pasa en estas explicaciones de la pobreza, de la educación, del empleo, ¿no? Entonces, ¿y por qué la gente es pobre? Hay teorías que dicen que es porque la gente no quiere trabajar, pero realmente, desde un punto de vista más social, un poquito más real, es una cuestión de, de infraestructura, de capacidades, de una cuestión material, ¿no? O sea, la gente que es pobre, pues difícilmente tiene tiempo para estudiar, tiene que ir a trabajar o, por ejemplo, los niños que andan en la calle pidiendo dinero. O sea, no están ahí este, porque quieran, ¿no? Es por necesidad. Entonces, esa gente que está en el camellón, ahí en los semáforos, que son las señoras con todos sus hijos, eh, pues los niños ni comen bien, no estudian, cuando crezcan pues no van a tener educación, no van a poder tener un buen empleo, ¿no? Entonces se reproduce ese ciclo el círculo de la pobreza. Eh, y es una ecuación de oportunidades, ¿no? Entonces hay que ayudar a la gente pobre. ¿Cómo? Pues con planes sociales que les ayuden a salir de la pobreza, ayuda alimentaria, subsidios, educación pública gratuita, no sé, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que hacen falta. eh, y que, por ejemplo, mucha gente la ve mal, ¿no? La gente que critica al gobierno de Andrés Manuel ve mal que le den dinero a la gente, ¿sí? Y la gente es pobre porque no tiene oportunidades, no porque no quiera trabajar, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la reflexión que yo les hago. Entonces, el desarrollo económico debería de ser una parte, es mucho más integral que solamente crecimiento. Tiene que ver con dotar a los ciudadanos de oportunidades para desarrollarse en la economía, ¿no? Eh, y generalmente eso depende de qué sistema económico estemos hablando, ¿no? Entonces, esa gente que, por ejemplo, critica al gobierno de Andrés Manuel, pues realmente no le interesan los pobres, ¿no? Para ellos, gastar en los pobres es un dispendio, ¿sí? Entonces, hay que considerar muchas cosas en esas, afirmaciones que se hacen a veces, ¿no? Pero digamos, la idea del desarrollo va más allá que solamente crecimiento económico, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno,
este es el rollo que les estaba diciendo del desarrollo. Por ejemplo, el Banco Mundial. Bueno, una de las cosas fundamentales que los organismos internacionales desde hace mucho tiempo, como que los objetivos son esos, ¿no? Tratar de mejorar el desarrollo. Entonces, algunos de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, pues se preocupa mucho por la pobreza, ¿no? Pero el problema es cómo salir de la pobreza, ¿no? Cómo salir de la pobreza. Si la gente pues no tiene los medios para salir de la pobreza. Y los medios, no estoy diciendo que tengan o no, a veces no tienen para comer, ¿no? Mucho menos van a poder estudiar. Entonces, esas cosas son reales, son reales. Hay cosas a mí que me indignan mucho y por ejemplo, antes de la pandemia, ustedes iban al súper y pues antes la gente que embolsaba pues eran los chamacos jóvenes. Después ya empezaron a llegar la gente mayor a embolsar. Y eso es bueno o malo, pues realmente es deprimente porque esa gente ya ha trabajado toda su vida y todavía tiene que seguir trabajando para poder subsistir, ¿no? Es gente que no tuvo, digamos, una buena pensión, una buena seguridad social, y eso también tiene que ver con el tipo de empleo que se encontraron, ¿sí? Entonces, ahorita nosotros tenemos una, a ustedes y a mí ya me tocó la nueva legislación. Si no ahorras, no vas a tener para jubilarte, ¿no? Eh, este, y el problema de ahí es que todo lo que ahorras lo manejan los fondos de pensión. Los fondos de pensión invierten el dinero en donde se les pega la gana, ¿no? Y parte de los rendimientos de ese dinero, ese ahorro financiero que la gente va dejando en su vida laboral, eh, este, pues ustedes han visto las noticias, ¿no? Que a veces la gente no puede sacar sus ahorros. ¿Por qué? Porque el sistema de pensiones no los deja, ¿no? Y además cobran unas comisiones muy altísimas, ¿no? Estaban cobrando el punto 9% de comisión por el manejo de las afores, cuando a nivel mundial la media es del 5.5%. Entonces el margen que obtenían aquí en México es altísimo, ¿no? Entonces son cosas que hay que considerar, porque sí, o sea, los empresarios, los bancos, son a veces rapaces, ¿no? Lo que estábamos hablando ayer, el Banco Central baja la tasa de interés, pero eso no quiere decir que los bancos la bajen, ¿no? Banco Azteca cobra tasas del 100%, Bancomer cobra tasas del 30%, ¿no? En una economía que está creciendo, vimos ayer en el sexenio de Peña Nieto, al 2%, ¿no? Entonces son cosas muy, que hay que seguir pensando y hay que criticar, ¿no? Entonces, los financieros en general son rapaces, ¿eh? Los empresarios mexicanos también. A ellos no les importa el desarrollo de la gente, les importa ganar, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, los empresarios no van a ver por la gente, nunca a ellos no les importa la gente, ni siquiera invierten. Y si no invierten, no generan empleo. Entonces, ese es un problema. Y no invierten, ¿por qué? Pues porque no les es rentable invertir en México, mejor se van a otros países a invertir. Y ahorita, con esta crisis, pues dependen del mercado interno, ¿no? Pero como no pagan buenos salarios, pues también el mercado interno es muy bajo, muy reducido, constreñido. Entonces, esos son los problemas reales de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para salir del desarrollo? Ha habido en la teoría económica muchas teorías, muchas teorías que han tratado de hacer planes para que los países en desarrollo lleguen a transitar al desarrollo, ¿no? Entre los enfoques, digamos, más famosos, pues está el estructuralismo latinoamericano de la CEPAL, que nace más o menos en los años 40, 50 del siglo pasado. Algunos de los grandes pensadores o proponentes pues es Raúl Previch, Aníbal Pinto, Noyola, ya más para acá, Fernando Feinsilver, eh, en general, digamos, de los más importantes, Celso Furtado,
son varios, ¿no? ¿Y qué es lo que proponían ellos? Bueno, la idea central de la CEPAL era transitar de una economía, digamos, centrada en la agricultura a una economía industrializada, ¿no? Entonces lo que veían ellos era la industrialización, ¿y qué es la industrialización? Pues tratar de transformar a la economía mexicana en una economía desarrollada a través del desarrollo de la industria manufacturera. ¿Qué hay en la industria manufacturera? Pues ahí están varias industrias, la industria del tabaco, la industria del automóvil, las autopartes, la industria química, la industria textil, todo lo que tiene que ver con transformación y que implica desarrollo tecnológico, ¿no? Maquinaria, implica la inversión de maquinaria, equipo, etc, etc. Bueno, entonces esa era la propuesta y en un entorno donde se protegía la economía. Y eso se llevó a cabo en las economías latinoamericanas más o menos hasta 1970, donde fueron muchos factores, varios factores los que llevaron al colapso del modelo, pero principalmente entre ellos fue una mala distribución de la riqueza que impidió que el consumo interno se desarrollara con mayor fuerza. ¿Y eso qué implica? Si el consumo interno no crece y las empresas venden para el consumo interno, pues las empresas no pueden crecer si los ingresos de la clase trabajadora no crecen, ¿no? Entonces, al final eso llevó a un colapso en los 70, en donde por ejemplo en México, muchas actividades productivas las hacía el Estado, ¿no? Y algunas las hacía bien y a otras las hacía muy ineficientemente. Y eso generó un crecimiento en la deuda también porque en ese entonces, este, en ese entonces el crédito era muy barato, ¿no? Ya en 1979, entonces los gobiernos se endeudaron para poder financiar esos procesos de desarrollo, en donde el Estado también le entraba como empresario, ¿no? Ya en 79, Estados Unidos también entra en un periodo de crisis y decide subir la tasa de interés a casi 20%, del 10 al 20%. Entonces eso llevó a la crisis de la deuda, ¿no? No tanto fue el fracaso como le han, digamos, este, eh, pues, denominado al fracaso del modelo sustitutivo de importaciones que se desarrolló en América Latina. Tenía sus pecados, pero eh, fueron muchos factores los que propiciaron digamos, no el incumplimiento de la meta de la industrialización. De hecho, ahí Feinsilberg habla de que pues, América Latina es un casillero vacío o que quedó trunco el desarrollo, ¿no? De ahí pasamos a una etapa en donde ya se empieza a reducir la actividad del Estado y también la protección en general a la sociedad. El Estado se va quitando de la economía, se va haciendo más chico y van eliminando muchos programas sociales, pero lo más importante es que el salario se estanca. Entonces, de ahí para acá hemos tenido hasta antes de Andrés Manuel un salario real que viene cayendo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, en 70, en general 76, pues hay un déficit público muy acelerado, ¿no? Que con el aumento de la tasa de interés se hace imposible sostener y nos lleva a la crisis de la deuda. Y de ahí hemos transitado, ¿no? En periodos de estancamiento, 80, ustedes vieron ayer cómo caía el PIB, en general 80 se le ha denominado la década perdida porque fue un periodo de reestructuración y no hubo crecimiento económico. En el caso de México, nosotros sabemos ya que después en 90, no sé si se acuerdan ustedes en 90, pero en 94 viene la crisis financiera, ¿no? Que fue producto de una mala gestión de los bancos, de los bancarios, y eso tiene que ver con que en las privatizaciones bancarias, los gobiernos en turno les dieron los bancos a sus cuates, ¿no?
y esta gente no tenía ninguna expertise en el manejo bancario. Entonces muchas cosas ahí, no solamente es eso, pero eso detona una crisis en 94-95 y pues llevó a la acabose a la actividad económica, ¿no? Este, lo que les decía, ¿no? En 80 se pone, se pone un freno, desde 76 un freno a los salarios, pero en 80 se establece el pacto de estabilidad económica, en donde el objetivo era supuestamente controlar la inflación, pero eso lo hicieron a través de una negociación con los asalariados para no incrementar el salario. Entonces, realmente después de 80 hasta acá, los castigados fueron los trabajadores. Entonces, cuando una economía pues tienes trabajadores con salarios bajos, pues las condiciones de desarrollo de la clase más, digamos, desposeída, o los trabajadores de a pie, los obreros, pues es imposible que se desarrollen, ¿no? Ya, lo más probable es que vayan repitiendo este círculo de la pobreza, ¿no? Que sus hijos, como decía Marx, el hijo de obrero va a ser obrero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es pobre, porque no tiene educación, porque va a tener un empleo muy mal pagado, porque no tiene educación, como es ignorante, lo que sea, va a tener muchos hijos, y entre más hijos tienes menos para darles de comer, no los llevas a la escuela. Eso es un círculo de la pobreza, círculo de pobreza. Entonces, está difícil el caso de México, pero digamos esos temas. Entonces, no solamente lo que vimos ahí, el crecimiento, sí, es bueno que crezca la economía, pero también es bueno que ese crecimiento sea equitativo. Si ese crecimiento no es equitativo, no hay buen empleo, no hay buenos salarios, pues de poco o mucho sirve que crezca el PIB, ¿no? Si no se distribuye esa riqueza. Y la forma de distribuir la riqueza la tiene el Estado. ¿A través de qué? Pues de impuestos progresivos. ¿Qué es un impuesto progresivo? Cobrarle a los que más ganan para darle a los que menos tienen. Y darle no es darle en general así en las manos, no. Hacer universidades, hacer hospitales de calidad, hacer carreteras, hacer presas, ese tipo de cosas, ¿sí? Que sean obra pública, que sea accesible para todos y que tenga un impacto en el desarrollo de la sociedad, de la gente. Entonces, esas son las cosas que hay que siempre estar pensando eh, de ahora en adelante, así como está la pandemia y todo esto, ¿no? Entonces, esas cosas son las que quería plantear. En general les digo, hay muchos organismos internacionales, el Banco Mundial les dije lo del empleo. El FMI es otra cosa ahí medio rara, que el objetivo del FMI es mantener la inflación baja, ¿no? Uno de los objetivos fundamentales del FMI, que son instituciones que surgen después de la Segunda Guerra Mundial, para favorecer la hegemonía de Estados Unidos, ¿eh? No crean que son amas de la caridad ni nada, no, no. Esos funcionan con el objetivo de mantener ciertas estructuras a nivel mundial, ¿no? Eh, Ahí también está el gato para que se entretengan un poquito de tanto choro. Entonces, esos temas aquí están en la economía, son en realidad muy poco tratados por los economistas más ortodoxos. En la economía hay dos visiones, una muy ortodoxa, la teoría neoclásica, y hay varias visiones no neoclásicas o críticas, ¿no? Pero en general la teoría neoclásica lo que propone es que la pobreza se ataca a través del crecimiento económico, ¿no? Entonces, a ellos, por ejemplo, uno de sus dichos o sus afirmaciones, que para eliminar, digamos, la pobreza, lo primero que hay que hacer es crecer y después distribuir, ¿no? Entonces, ya que está el pastel grande, y eso es hasta una de lo que decía Fox, hay que hacer el pastel grande para después distribuirlo, ¿no? Y realmente esa es la promesa que les han hecho a los trabajadores desde hace muchos años y nunca han repartido el pastel, ¿no? Entonces, ahora que llega un gobierno que les empieza a cobrar, ¿no? Cobrar impuestos, las empresas no estaban acostumbradas a cobrar impuestos, ¿no? Digo, a pagar impuestos, ¿no? Y hacer unos negocios con el gobierno. Las empresas mexicanas
en general no son las grandes innovadoras, ¿eh? Este, ¿Qué produce Bimbo? Pues pan, este, Slim tiene, y repito aquí con todos mis cruces, Slim es el mejor de los males. Slim no es un empresario innovador, ¿no? Por ejemplo, los problemas de Internet que tenemos nosotros es una cuestión de la infraestructura que nos venden las compañías de teléfono, ¿no? Son una basofia. En cualquier país del mundo, el Internet, la velocidad de Internet es mucho mayor que en México y mucho más barata. ¿Sí? Y eso no tiene que ver con una cuestión del Estado, porque siempre dicen que el Estado es ineficiente y que bla, 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 pero no, o sea, las empresas aquí ganan porque son negocios seguros, tienen un poder de mercado que les permite cobrar lo que se les dé la gana. Eh, entonces, les digo, están acostumbrados a vivir del Estado. Entonces, con un gobierno como el que entró, que está disciplinando, que está tratando de cambiar algo, pues se molestan, ¿no? Entonces, esas cosas son las que hay que pensar. Entonces, esos puntos dan para eso y mucho más, ¿sí? En general, digo, esta es una revisión muy somera de estos dos puntos, pero yo creo que igual se pudo transmitir la idea del problema del desarrollo, ¿no? Eh, Hay distintas estrategias, por ejemplo, nosotros les digo, en Latinoamérica tratamos de seguir digamos, esa receta estructuralista, no resultó. Algunos países como los del sudeste asiático, los tigres asiáticos, a diferencia de México, empezaron no como un modelo sustitutivo, sino como un modelo exportador. Primero empezaron a exportar mercancías muy baratas y ahorita ya, por ejemplo, el caso de China es que es de las grandes exportadoras de bienes de alta tecnología, ¿no? Incluso saben lo de la 5G, ¿no? La 5G es un producto chino y ya ha sido bloqueado por Estados Unidos porque pues, si entra a Estados Unidos pierden la carrera tecnológica. Es una cosa. Profesor, Adelante. en Estados Unidos ya hay 5G. No, sí, sí, pero la infraestructura para que entraran los chinos, ¿no? Esa era de China. Yo no estoy diciendo que haga 5G. Incluso, por ejemplo, fíjate, ustedes han escuchado lo de la computadora, ¿cómo se llama? Cuántica de Google. Bueno, los chinos ya tienen una más grande que la de Google, ¿sí? Entonces, pero la tecnología 5G es de China. Y ahorita no hay nadie que tenga esa tecnología 5G. Tendrán el 5G en el celular, pero esa no es la tecnología, la velocidad. O sea, la velocidad que te posibilita la 5G es algo impresionante, ¿no? Entonces, a los chinos cuando quisieron meter la 5G en Estados Unidos, los frenaron, ¿sí? O sea, tendrán una tecnología 5G en Estados Unidos, pero no es la de China, ¿sí? No es la de China. Entonces, esas cosas hay que pensar. Los chinos andan en todos lados, ¿eh? Y de hecho, ahí está Highway, ¿no? De las que están compitiendo fuertísimo y no la han dejado. Ya ahorita, con lo del Android, quisieron, pues ponerle piedritas para que no creciera más, ¿no? Y de hecho han conseguido que bajara 2 que 3 puntitos, pero eso, o sea, si lo hubieran dejado, se hubiera comido Apple, ¿no? Entonces los gobiernos, un gobierno liberal de libre mercado como Estados Unidos, protege a sus empresas, ¿sí? Entonces, pues esos hay muchas cosas que se pudieran platicar aquí acerca de este, ¿cómo se llama? Mm, de la geopolítica mundial, ¿no? Eh, que son cuestiones importantísimas, la geopolítica, ¿no? Pero que Estados Unidos ha perdido en la carrera productiva, ¿sí? Eso es un hecho. Los que crecen como locos son los chinos.
y Estados Unidos se ha convertido en un banco, nada más, ¿no? Y hay pobreza en Estados Unidos muchísima, ¿sí? Entonces, hay, pueden ver, hay varios documentales en Netflix acerca de la gente que vive en la calle en Estados Unidos, ¿no? Gente que tiene hasta ingenierías o licenciaturas que no encuentran trabajo y viven en la calle, no tienen casa, ¿sí? Este, o sea, duermen en la calle en estacionamientos y cosa, cosa irreal en un país desarrollado como Estados Unidos, ¿no? Yo estuve en 2016 allá en Arizona y ahí y hay en los jardines ahí están los homeless, ¿no? Y en las calles que vayas caminando, los chavos güerillos ahí, homeless, ¿no? Sin dinero. Entonces, eso es una sociedad desarrollada. Yo me pregunto, o sea, una sociedad que, que tiene mucha gente pobre, que no hace nada por esos pobres, ¿no? Son cuestiones que hay que pensar. Entonces, ¿cómo ven? Este choro, mareador. ¿Cree usted que sea porque los chinos se han enfocado más en su sistema educativo? Pues mira, Roxana, el papel del Estado que ha tenido en China, o sea, no es algo de la noche a la mañana. Ellos le han metido muchos recursos, no solamente a la educación, ¿no? O sea, han invertido en muchas áreas, pero ahí la cuestión es que es un proyecto de largo plazo y un proyecto de país. Entonces, ellos han propiciado ese desarrollo a través de la inversión. Invierten como no tienes idea, o sea, y el Estado propicia ese desarrollo industrial. El Estado planifica, dice, a ver dónde va a ir la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa llega ya por rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la propiedad de las empresas después de 5 años pasa al Estado y aún así llega la inversión extranjera, ¿sí? Entonces, esos choros que dicen que, ay, que es que Andrés Manuel que no le da seguridad a la inversión extranjera, eso no es cierto, porque la inversión extranjera que llega aquí es para quedarse con nuestros recursos naturales, el petróleo, la luz, ¿sí? O sea, son cosas que no son industria que vaya a potenciar algo más, ¿eh? ¿Por qué está ahorita el rollo que están peleando de que no dejan entrar a los privados a la energía eléctrica? Porque los privados tienen los contratos rentables y al Estado le están dejando lo de las casas, ¿sí? Pues no, hay que dejarle al Estado que tenga rentabilidad, ¿sí? Además, el Estado es eficiente en dotar de energía eléctrica mucho más eficiente que muchas empresas este, privadas. Entonces, siempre hay que considerar eso. Te digo, en el caso de China, ese es un proyecto de largo plazo. Ahí hay muchos documentales. Lo que hicieron los chinos, por ejemplo, comprar las patentes de energía, de energía solar. ¿Cómo se llaman? Las celdas solares era una patente alemana y la compraron los chinos. ¿Por qué? Porque los alemanes no tienen sol. ¿Para qué quieren soldas solares si no tienen sol? ¿No? Entonces, China ha hecho carreteras solares, invirtió durísimo, se tardó 15 años en hacer una presa enorme, y con esa presa están generando energía eléctrica, pero muchísima, ¿no? Entonces, ellos están preparándose para hacer, digamos, la economía que va a crecer el motor eléctrico, con el coche eléctrico. Y lo que tratan de hacer es construir coches para las masas, coches eléctricos para las masas, ¿sí? Entonces, si ustedes van agarrando fotos de Pekín en los años 50 y ven ahora fotos de Pekín o en general de China, no, pues se van de para atrás, ¿no?
Es un desarrollo impresionante. Y en los años 50 los chinos estaban peor que nosotros. ¿eh? Pero han sido consistentes en una estrategia de desarrollo y les ha resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo le han hecho? Pues exportando, desde empezar a copiar cosas, exportando chafa hasta ahorita que están con esta competencia muy fuerte. Highway es uno de los ejemplos, ¿eh? Pero ellos han comprado patentes, por ejemplo, Volvo, ¿sí ubican Volvo o no, chavos? Sí, ¿Qué produce Volvo? A ver, Roxana. coches. ¿Qué? Bueno, Pero qué tipo de coches? no. Son coches muy seguros. Bueno, es lo que tengo entendido. De hecho, ¿se acuerdan de los monitos estos, los Crash Dummies? ¿Sí los ubican? ¿No los ubican? Los monitos, los Crash, Sí, los amarillos para hacer, que usan para los accidentes, para para las, medir los para las impactos. pruebas, ¿no? Para las pruebas de choque. Esos monitos los diseñaron los de Volvo. ¿Por qué? Porque Volvo no vende coches, vende seguridad, ¿sí? O sea, ellos venderán calidad, pero Volvo se especializó en producir coches seguros. Entonces, alguien que iba a Volvo no iba tanto por comprar el coche, sino compraba la seguridad que te da el coche, ¿sí? No te ibas a comprar un Bocho, ¿no? Te vas a comprar un Volvo. Un Volvo porque tiene seguridad. Ok, bueno, Volvo, de qué nacionalidad era? Era alemana, ¿no? No, era ¿de dónde? Era sueca, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, era sueca. ¿Ahora de quién es? De los chinos. Los chinos ya compraron Volvo. ¿Sí? Y hay grandes productores chinos de automóviles eléctricos, ¿no? Y han comprado, por ejemplo, divisiones alemanas de robótica. Entonces, no, los chinos están ahorita ya en la 4.0, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden 4.0, chavos? La 4.0 ya es, digamos, como que la cuarta revolución industrial, ¿no? Digital, y va muy aparejada con el uso de la 5G, digamos, la comercialización de las impresoras 3D, la automatización casi de los procesos de producción, eh, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Por ahí están, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, ¿no? Entonces, a lo que iba yo, bueno, son distintas estrategias de desarrollo. Los coreanos también han crecido mucho, ¿no? Productos coreanos de éxito, pues ahí está Samsung, ¿no? ¿Qué otro? Pues Kia, eh, ¿cómo se llama el otro? El otro de Kia, ¿cómo se llama? Um, ¿Qué es de la misma marca? ¿Cómo se llama? Kia y el otro ya no me acuerdo. Son dos marcas coreanas. Hyundai, Hyundai. profe. Hyundai y Kia, ¿no? No, Hyundai, la marca del coche de tu hermana. Kia, Hyundai, sí tienen razón. Son las dos coreanas, son igual, ¿no? Una marca china de éxito. Bueno, está el Highway, algo más. Nosotros no conocemos mucho porque también bloquean mucho a los chinos para acá. Pero hay muchísimos productos chinos de muy buena calidad. Marcas mexicanas de automóviles. ¿Cuántas hay? Ninguna, ¿verdad?
Entonces, vean como los chinos, japoneses, una marca top, pues, pues yo creo que Honda, ¿no? Este, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, algunos alcanzaron a desarrollarse y nosotros seguimos en queriendo desarrollarnos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Y desarrollo en términos de tener una base productiva propia y dinámica. No la tenemos, no la tenemos, ¿no? Y han pasado gobiernos y no tenemos nada, ¿sí? Entonces es el problema, que la clase política no le interesa el desarrollo social ni del país. Lo único que hacen es llegar a contender para tener derecho al erario, ¿no? Pero no hacen más. Ok, pues no sé si tengan alguna duda, chavos. Ahora, en México podemos ver distribución del ingreso por deciles, ¿no? Y también en el último decil, que son, o sea, si ustedes dividen a la sociedad en, en 10 partes, eso es un decil, ¿no? Entonces cada parte de 10 tiene percentiles, ¿no? Del 1 al 10, del 99 al 100. Por ejemplo, el, entre los últimos tres percentiles del decil más alto concentran el 10% del PIB, que es una barbaridad. Si ustedes lo ejemplificaran en términos de 100, tres familias o tres individuos concentran el 10% del PIB, ¿no? Entonces, pues es muchísimo, es muchísimo. Y así está la distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay política fiscal redistributiva. No se les cobra mucho a los grandes. Es más, antes ni se les cobraba, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que todavía se están debatiendo ahora y por la que le pegan durísimo a la 4T, porque les están quitando privilegios. Eso es cierto. Entonces, pues ahí estamos. Esos son los últimos temas que quedaba de más o menos platicar. Entonces, desarrollo, ¿cómo lo vamos a entender? Pues en un nivel amplio y en términos de desarrollo para los países, el pasar de una economía desarrollada a en desarrollo a una desarrollada, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, esos son los temas que son, digamos, relevantes para la economía, para cualquier persona, para ustedes, internacionalistas, para los politólogos. Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Yo por aquí la dejaría así. Yo creo que ya con lo que más o menos expliqué aquí tendrían para responder un par de preguntas en el examen, si es que vienen. No sé, quedo lo que ustedes me digan. No hay comentarios, tienen dudas. Bueno, entonces yo ya les colgué, les digo, toda la clase toda mi clase de macroeconomía ahí para que en el Classroom para que la revisen. Son bastantes videos por si quieren profundizar en algún tema y dado que el temario de Xochitlali es el que me dio Andrea, es muy general, o sea, es todo el temario de macro, entonces yo cubrí la mayoría de los temas que están ahí en ese temario, en esos videos que les envié. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda. Chavos. Creo que no, profe. Muchísimas gracias. No, pues digo, gracias a ustedes, digo, les deseo suerte para la próxima semana. Y pues, si tienen algún comentario, duda, pues ahí en el Classroom.
¿Sale? Si tuviera duda en mi extra, le puedo escribir. Pues eso sería muy bueno, pero no sé si alcance a contestar en el momento que tú lo necesites. ¿Sale? Inscríbanse ahí al extra y ya si tienen tiempo me platican cómo les fue. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Claro, Sí, profe, gracias. Sí, gracias. profe, gracias. Muchísimas gracias. No, Gracias, profe. pues un gusto y esperemos igual, tal vez los pueda ver otra vez. ¿Sale? Bueno, aunque sean los cuadritos, ¿no? Chao. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.